Repasando un poquito las noticias contadas. Ahora me quiero dar el gusto, maravilloso gusto, por cierto, de recibir a quien en algún momento de su vida se dedicó a ser secretario de Cultura de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires también director ejecutivo de Radio Nacional. Nos tenemos que poner de pie, tal vez, para poder mencionar el trabajo y la tarea que realizó durante toda su gestión allí en Radio Nacional. O también como presidente de Institutos Nacionales de Musicología y sanmartinianos. ¿Por qué? Porque estamos en agosto. 17 de agosto es una fecha muy, pero muy importante para todos nosotros. Es el paso a la inmortalidad del general San Martín, 1445 creo que fue. Después vamos a chequear ese dato, que siempre hacemos el toque de silencio con un trompa de las bandas municipales en cada uno de los actos de los 17 de agosto. Tenemos un invitado de lujo, vamos a conversar con él, con Eduardo García Caffi. Le damos la bienvenida. Bienvenido a Noticias Contadas. Gracias por la invitación, por supuesto a Fernando Espinosa, a Juan Mateo, a todo el equipo y al equipo de este programa fantástico que puede articular los municipios de nuestro país, que son expresiones fundamentales de nuestra cultura. Así que para mí es un honor y un agradecimiento muy particular por haberme invitado. Bueno, y por supuesto, totalmente conocedor de la historia de San Martín, uno de nuestros próceres más significativos, bueno, el legado, sus luchas. Vamos a hablar un poquito de todo. Bueno, leí que te hicieron una entrevista que dijiste que, bueno, uno de los primeros aspectos a destacar de San Martín era un factor de la unión de los argentinos y que el recuerdo debería ser permanente, ¿no? ¿Por qué San Martín fue un factor de unión? Así es. Los argentinos. Bueno, yo creo que en San Martín hay tres condiciones fundamentales que nos deja, ¿no? Una de ellas, fundamentalmente, dijo que no iba a desenvainar su sable para combatir a sus paisanos. Y cuando en dos oportunidades le ofrecen hacerse cargo o de la provincia de Buenos Aires de haber fusilado a Dorrego, o cuando después de liberar Chile y le ordenan regresar, que él desobedece y sigue adelante hasta la liberación de Perú, San Martín no acepta esas propuestas porque incluían ingresar en las peleas fratricidas, es decir, entre los unitarios, los federales. San Martín entendía que en primer término la libertad del continente y de los países hermanos de América garantizaba la posibilidad de desarrollo de los ciudadanos. Él cruza en 1812, llega el 9 de marzo de 1812 a nuestro país y cruza el Atlántico con 12 baúles con más de 800 libros. Pero lo importante es que en esos libros lo que cruzaban era la idea de libertad. Entendía que las personas que habitaban nuestro suelo debían dejar de ser ciudadanos que tributen a la corona española para ser ciudadanos plenos de derechos. Claro. Y entendía que los derechos eran a través de la cultura. Y en cada uno de los lugares que le tocó dirigir y su responsabilidad, Mendoza, Chile, Perú, creó y fundó bibliotecas. San Martín nos decía, la biblioteca destinada a la ilustración universal es más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Y creo que la libertad como bien supremo, la ilustración, los libros para el desarrollo humano de un pueblo y que pueda elegir sus autoridades libremente, y el no combatir contra sus propios hermanos, son tres legados que hacen a la identidad de nuestro país, y creo que ese legado es fundamental sostenerlo para hoy. Y tomando tus primeras palabras, no solo en mi pensamiento, sino que a través de las encuestas, de las sucesivas encuestas que se han hecho, San Martín es la personalidad más importante de nuestro país y reconocida por todos los ciudadanos. Y diría que casi excluyentemente el único argentino que no está sojuzgado o que tiene pensamientos encontrados sobre su actuación y su vida. ¿Cómo se llega a ser San Martín, no? ¿Cómo se llega a ser reconocido en toda la región? ¿Qué cualidades, qué aptitudes tiene que tener una persona para que sea líder, ¿no? Como él. Absolutamente. San Martín tiene tres características. Fue un brillante... No es hola, soy San Martín, ¿entendés? Y ya te abren la puerta. Fue un brillante militar que Sí. ingresó a los 11 años en el regimiento de Murcia
en España, allí tuvo un ascenso en base a su actuación heroica, combatiendo la invasión francesa, siempre estuvo del lado correcto San Martín. Cuando estuvo en España, estuvo defendiendo a los ciudadanos contra la invasión. En nuestro país, por supuesto, en el primer y único combate en suelo patrio, el de San Lorenzo, doblegó al doble de los adversarios que venían con armas de fuego y él con sus 120 granaderos, solamente con sables y lanzas, los pudo doblegar. Y fundamentalmente el cruce de los Andes, lo que se llama el Plan Continental, que era formar un ejército en Mendoza, en Cuyo, en la zona de Cuyo, que era Mendoza, San Luis y San Juan, cruzar la cordillera, liberar a Chile y por mar llegar al Perú y liberarlo, que era donde estaba concentrado el poder realista y la mayor parte del ejército realista. El cruce de los Andes. Y ¿Cómo se comunicaban? Porque no había WhatsApp. O sea, para la gente joven, ¿no? Permitime que cierro el concepto. El cruce de los Andes y luego las batallas de liberación en Chile se estudia aún hoy en las escuelas de guerras más importantes del mundo. Es una de las hazañas bélicas más importantes del mundo. Entonces allí de tu pregunta tenemos una de la configuración. ¿Cómo se hace San Martín? Un brillante militar. Segundo punto, cuando le tocó ejercer la función ejecutiva como político, fue un estadista que se dedicó a hacer grandes acciones para el pueblo. Sí. Fíjate que la primera campaña de vacunación en nuestro país, la vacuna antivariólica, la dio cuando era gobernador intendente de Cuyo. Y no solo la hizo para su ejército, sino para el pueblo. Apoyó la industria, creó canales de riego para que pueda desarrollarse no solo las industrias, sino el agro. Y por último, como decíamos, como estadista fue un visionario que entendió que América Unida podía llegar al fin a tener un continente de paz y desarrollo. Así que se llega a ser San Martín difícilmente. Que haya otro, a través de una vida que nada logró torcerlo de su rumbo. Concentrado absolutamente. ¿Y absolutamente. ¿Cómo era la comunicación? Volviendo a esa pregunta, sí, ¿no? Sí, perdón, pero quería hacer. Es perfecto, porque justo me surge la pregunta cuando decís, bueno, listo, y cruzó para Chile, y ¿cómo sabían que él estaba yendo? ¿Cómo se comunicaban internamente, no? Él crea lo que se denominó la guerra de Zapa, de espionaje, mandaba a Álvarez Condarco, que era una persona increíble, la capacidad de mimetizar imágenes. Entonces, cada vez que lo mandaba a Chile a parlamentar con los realistas, supuestamente para arreglar, él iba haciendo los mapas para cruzar y por dónde cruzar, y dejando puntos claros donde San Martín, a través de 6 columnas, desde San Juan hasta el sur de Mendoza, cruzan los Andes, logra engañar a los realistas donde pensaban que iba a cruzar. Él toma el paso más difícil, el paso de los Patos por San Juan, que llega a 5.000 metros de altura, crea el ejército, desarrolla, tiene que crear las municiones, los uniformes, los cañones, toda la industria bélica. O sea que no es solo cruzar los Andes, sino los preparativos. Y acá hay otra de las cosas muy interesantes. En un país pobre había que pagar la guerra y era muy difícil. Y sin embargo, San Martín lo que puso claramente es que quienes más tenían eran los que aportaban. Allí tuvo una visión relativa a los impuestos claramente a favor del pueblo, porque quienes más tenían eran los que más pagaban. O sea que en toda su accionar, crea en Mendoza la cárcel de mujeres, el primer reglamento carcelario, entendiendo con una visión humanista que todos los seres humanos, aún quienes habían delinquido, tenían derecho a tratar de socializarse. Y también le manda al ministro Beruti en 1817 una carta pidiendo por los que estaban recluidos en Malvinas, o sea que hay otro antecedente más sobre la soberanía de nuestras islas, diciendo que aquellos que estaban allí recluidos, que honren su vida
que vayan a pelear por la patria y que puedan encaminarse como seres, O sea, que tiene un accionar impresionante. Sí. Hoy no existe una persona, un líder con las características de San Martín. ¿O sí? Mirá, es difícil porque las épocas son muy distintas, pero quizás te agregaría algo más. Es difícil sintetizar porque esto llevaría horas. Es maravilloso lo que esto estamos enterando. Sé que los tiempos charlemos, no son los posibles, pero San Martín llega en 1820, en 1821, después de haber liberado Chile, que le ofrecen una recompensa, él dice que no la acepta, que ese dinero lo utilicen para crear la Biblioteca Nacional de Chile. En 1820 va al Perú, en 1821 libera el Perú y crea literalmente el Estado peruano, solo en 13 meses de gobierno. ¿Qué edad tenía ahí? Mirá si no hay eficiencia, tenía 41 años. Arrancó a los 11, chicos. Mira, sí, a los 11 como cadete. Realmente él cambia la geopolítica del mundo en solo 10 años. Llega en 1812, el 9 de marzo de 1812, y se retira de nuestra patria en 1822. O sea que en nuestras tierras estuvo 10 años. Hay que calcular lo que eran los traslados, las organizaciones. No había aviones, señora. Cambia el mapa geopolítico del siglo XIX. Y te decía que en Perú, en esos 13 meses de gobierno, crea todas las instituciones, la escuela normal, la biblioteca pública, las Fuerzas Armadas, la Dirección de Minería. ¿Con los impuestos? Con los impuestos y con la organización social, porque veníamos de 400 años de ocupación. Claro. Y un detalle de todo ese proceso que es fundamental, él es nombrado como protector del Perú, elige la figura de protector para gobernar el Perú y tiene la suma del poder político y militar. Sin embargo, deroga los pactos virreinales, que eran con los que se hacía justicia a través de la mirada del virrey, y crea la Alta Cámara de Justicia. Pero esa Cámara de Justicia la crea como contrapoder y fuera de su órbita, para que haya un poder que puede controlar las acciones que él mismo realizaba. O sea, que era un hombre que cuando tenía el poder lo ejercía sabiamente y autolimitándose. No lo vetaban. Lo que él decía. O sea, chicos, lo que él decía, y tampoco, claro, si no estaban de acuerdo en algo, se organizaban. No, y creaba un contrapoder que pueda controlarlo y llevar. Así que la normativa ética de la función ejecutiva, política y militar de San Martín es absoluta. Hoy en las escuelas, o sea, ¿cómo podemos contarle a los jóvenes de hoy lo que significa una figura como San Martín? Sí, y hace falta. Mira, yo en el instituto trabajé muy fuerte para traer a las escuelas, y fundamentalmente estatales y de lugares carenciados. Porque me parece que el mensaje era fundamental. Primero, que el Estado es parte de todo y no de algunos. Claro. Y que por estar en un lugar con dificultades no dejan de ser ciudadanos de pleno derecho, como soñó San Martín. Tal cual. Segundo, para que sepan que alguien que luchó contra la adversidad, contra las políticas miserables, contra el destino y por último, como decía él, contra los soldados del ejército opositor, se realizó en una vida en base a la voluntad, en base a tener objetivos claros y honrar las propuestas que había dado. Entonces, llevamos a los chicos porque creo que se está dejando un poco de lado el estudio, lamentablemente, de San Martín. Yo pude crear en varias universidades cátedras sanmartinianas, porque es un ejemplo ético, moral, de conducta, y que ningún historiador ha contradecido lo que es la vida pública de San Martín. Y por esto me parece fundamental que estos ejemplos que hacen a la unión de una patria tan necesarios hoy en día, es fundamental que todos conozcan la vida de San Martín. ¿Tenía amigos San Martín? Sí, claro. Uno de ellos fue Aguado,
que conoció en España luchando contra los realistas. Después Aguado fue un multimillonario que de hecho lo ayudó a San Martín en el exilio, porque fue un hombre que tuvo el poder de quedarse con tierras, fortunas, y sin embargo vivió de los sueldos que le pagaba al Estado por haber ejercido el poder público, que le debían varios de ellos. Le debían el sueldo, mira. Sí, y Aguado en Francia, en el exilio, lo ayudó. Y también es importante decir de San Martín que él siguió trabajando para nuestro país, porque cuando viene el bloqueo anglo-francés, él manda una carta al gabinete francés diciendo que, conociendo el profesionalismo del ejército francés, pero la pasión con que los argentinos defendíamos nuestras cosas, iba a crear heridas muy difíciles de restaurar. Entonces se entrevistó también con Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, sin mirar si eran personas que pensaba igual que él, simplemente para dar un mensaje de unidad. Y también le dona su sable, aquel con el que combatió en la Guerra de la Independencia, Juan Manuel de Rosas, por haber defendido en la Vuelta de Obligado el honor de la patria con tanta deferencia. Y en su testamento hológrafo, escrito de puño y letra de él, en 1848, en Francia, 2 años de que estaba próximo a fallecer, le dobla. Y ese testamento es fantástico, porque tiene 3 características importantes. Una de ellas es donde él ordena sus títulos, ¿no? Dice: yo, José Francisco de San Martín, generalísimo del Perú y creador de su libertad, capitán general de Chile y brigadier general de la Confederación Argentina. En otro de los párrafos le dona el sable a Rosas por la digna defensa que hace de la patria, y en otro de los puntos le devuelve al pueblo peruano el estandarte de Pizarro. Y esto para mí es muy simbólico, porque el pueblo peruano le había regalado a San Martín el estandarte de Pizarro, o sea, el emblema más fuerte de la conquista española. Se lo dona a San Martín por los servicios, y San Martín se lo devuelve años después como el símbolo de libertad. Y yo creo que quienes nos manejamos en el ámbito de la cultura, porque así como en la política los gestos valen igual que las palabras, en la cultura el hecho de lo simbólico tiene una potencia arrolladora, que puede, por ejemplo, reunir a los municipios como están haciendo ustedes. Así que estos gestos de San Martín son emblemas que va dejando a través de los años y en cada oportunidad que tuvo. Y esta unión que él logró en su momento, y la unión que, por ejemplo, a través de la Federación Argentina de Municipios vivimos con los municipios, ¿vos sentís que esta unión política, de los pueblos a nivel Latinoamérica, a nivel internacional, está en riesgo, por la que luchaba San Martín, está en riesgo? Siempre se está en riesgo. Y la libertad, no la libertad como palabras vanas y huecas que en bocas de algunos suenan como algo, te diría, casi horrible, sino la libertad para otorgar derechos, cultura y desarrollo humano, siempre está en peligro. San Martín tuvo sus enemigos, lo tuvo Alvear, que conspiró como a él, Rivadavia, que también fue un enemigo que denostó, que cuando estaba San Martín en Mendoza y su mujer estaba agonizando, le prohibió ir a Buenos Aires, volver a Buenos Aires para acompañarla, y de hecho había un plan para meterlo preso o asesinarlo, que los caudillos le avisaron para que no viaje en ese momento porque corría peligro su vida. O sea que la vida de San Martín no fue de color de rosas, tuvo enemigos internos que conspiraban por miedo a su poder. De hecho, en 1829, San Martín, ya en el exilio, quiere volver a nuestra patria,
y allí ya habían fusilado a Dorrego, le ofrecen ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, Sí. y él no acepta porque se lo ofrecen para ser parte de una facción y de luchas intestinas. Y sin bajar del barco, vuelve a Montevideo y después regresa al exilio, de donde nunca más vino, hasta 1850 cuando murió. Entonces, bueno, hay que seguir enseñando la historia argentina Absolutamente. en las escuelas. Bueno, hay un ataque hoy a la cultura nacional y a todo lo que representa la identidad cultural de nuestro país. ¿Lo sentís así? Absolutamente, y es indignante. Es indignante la disolución de los institutos de investigaciones históricas, los ataques a los artistas populares. Mirá qué contradicción. En Lima, San Martín permitió que ingresaran los artistas callejeros y públicos cuando en esa época no eran bien vistos, y hoy hay un ataque a los artistas populares, ensañándose particularmente contra las mujeres. Creo que nuestra cultura, que es una de las características que hace grande, potente y con visión ante el mundo de la Argentina, sin duda es atacada, y debemos todos luchar fuertemente para que esto no suceda. La cultura enriquece el alma de los pueblos, y un pueblo sin alma es un pueblo sin destino. Y creo que es fundamental que nuestra cultura sea defendida y que todos alcemos nuestra voz para no permitirlo. Voy a preguntar algo más, digamos, que no tiene que ver con las luchas, pero tal vez tuvo algún amor San Martín fuerte que lo sostuvo, o como para contar alguna anécdota, si tenemos, de ese estilo. Desafortunadamente poco tiempo. San Martín, cuando llega en 1812, ese mismo año, se casa con Remedios, que era una chica muy jovencita, hoy estaría mal visto, eran usos de esa época. Y lo particular de esto, que no era un casamiento ordenado por conveniencia, sino que fue ella, esa niña joven, que quedó flechada y que quiso casarse con San Martín. Y así es, se casan, y viven lo que ambos desarrollan como los años más felices de su vida, cuando San Martín era gobernador intendente de Cuyo de 1814 a 1817, y donde nace su hija. Pero bueno, allí se empezó a desarrollar fuertemente la enfermedad de Remedios, que la lleva a la muerte, y que sucede como dijimos. De hecho, Remedios viaja a Buenos Aires, y en una carreta atrás va su ataúd por si fallecía en el camino. Tan delicada era su salud. Así que fueron esos años felices, pocos, y dedicada a una vida de San Martín a los demás, ¿no? Que ese es un ejemplo de libertad interno y externo, darlo todo por los demás. Vamos a hacer como un tour, ya que estamos en la Federación Argentina de Municipios, le damos nomás. Si tenemos que hacer un tour de San Martín, un San Martín tour, ¿qué ciudades de nuestra Argentina, si querés nombrar también de Latinoamérica no hay problema, pero te dirías que serían las paradas de ese micro, ese ómnibus que nos llevaría, y en cada lugar si tenemos un pequeño comentario para hacer? A ver. No, sí, bueno. Es como un montón lo que te estoy pidiendo. Buenos Aires, mucho, sí. Pero podemos decir, para hallar una anécdota, San Martín gana en Chacabuco el 12 de febrero de 1817, después de haber cruzado los Andes, vuelve a Buenos Aires. Sí. Aquí le preparan grandes recibimientos, y él lo retrasa porque no quería ingresar a la ciudad como un héroe romano, sino como un ciudadano común. Pero sin embargo, le entregan a los días una medalla de reconocimiento, que es la primera vez que aparece la palabra municipalidad. Dice la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, San Libertador, de Chacabuco, José Francisco de San Martín. Después, bueno, tenemos por supuesto Mendoza, el Plumerillo, donde hizo Chacabuco, su campamento. Plumerillo. Perdón, antes no podemos soslayar San Lorenzo.
San Lorenzo es el primer golpe fuerte que despeja las dudas sobre San Martín. Calculá que venía un español a combatir a los españoles para ellos, porque en realidad San Martín fue argentino, nació en Yapeyú el 25 de febrero de 1778, y en San Lorenzo ese combate emblemático que despeja las dudas sobre él y que le da, donde tiene la capacidad de demostrar todo. Tucumán, el Ejército del Norte, lo nombran como comandante a reemplazar a Belgrano. Claro. Porque Belgrano... ¿Se llevaban bien con Belgrano? Belgrano no solamente crearon una gran amistad, porque Belgrano le explicó las características del pueblo que él tenía que asistir y de los que integraban el Ejército del Norte, diciéndole que eran muy religiosos, etcétera, 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 sino que crearon una gran amistad. De hecho, San Martín es el sostén político y militar de la Declaración de la Independencia, del Congreso de la Independencia. San Martín apura a los congresales para que declaren la independencia porque no quería cruzar como un ejército cualquiera para liberar, sino un ejército formal de una patria constituida en auxilio de las otras ciudades. Así que allí tenemos Tucumán como un lugar donde desarrolla, y cuando se está desarrollando el Congreso de Tucumán, San Martín dice, bueno, si llegamos a definir cómo queremos ser gobernados, podríamos pensar en Belgrano, que es lo mejor que tenemos por estas tierras. Así que mirá lo que pensaba San Martín de Belgrano. Después obviamente tenemos Mendoza y San Juan, Mendoza donde desarrolló esa actividad. En San Juan también él se trasladó, que todavía se conserva la celda donde él durmió. La celda se llama al lugar porque era un lugar de recoletos, de sacerdotes, donde durmió. Si ustedes vieran la precariedad del lugar con una... nada que ver ahora, que te piden jacuzzi. Con la nada misma. Después, bueno, Santiago de Chile, donde él organiza. ¿Los trajes se cosieron en donde? En Cuyo, ¿no? Todo. De hecho, vos sabés que cuando él pide a Buenos Aires que le manda, el único que lo auxilió un poco fue Pueyrredón, como director supremo, le mandaba algunas cosas a San Martín. Cuando necesitaba paños para hacer el ejército, venía cualquier cosa, de cualquier color. Imagínate, no venían paños azules. Entonces él dice, pero ¿cómo podemos solucionar esto? Le avisan que hay una india que sabe teñir muy bien, y la convocó, y ella fue la que fue tiñendo para armar lo mejor posible los uniformes del Ejército de los Andes, que es quien libera América. Y por supuesto su regimiento de granaderos, que fue emblemático, y el regimiento Chacabuco, San Lorenzo, Tucumán, San Buenos Juan. Aires, San Lorenzo, Tucumán, Mendoza, San Juan. Después cruzamos vamos a Chile. A Chile con Chacabuco, Santiago de Chile, y después desde las costas de Pisco, donde él arriba en 1820 y empieza la campaña para liberar Lima, y por supuesto que Lima como también lugar emblemático, ¿no? Lugares donde desarrolló actividades que nos llevarían horas desarrollar, y fantásticas, llenas de particularidades. Él amó todo Latinoamérica, no más Perú que Argentina. No. Él creía en la unidad de la Argentina, amaba su patria, lo expresó muchas veces. Así que allí no hay ninguna duda, pero entendía que América, que tenía el privilegio de tener el mismo idioma y las mismas raíces, tenía un destino común y que había que trabajarlo en ese sentido. Yo me quedaría horas, te juro, porque San Martín es maravilloso, pero como lo cuenta Eduardo, es más maravilloso aún, porque te lo cuenta cercano, amigable. Siento que tenía una inteligencia suprema. Son esas personas tocadas con la varita mágica del destino, y no hay tanto. Sí, ha habido, por supuesto, y habrá en la humanidad, pero hay algunos que son tocados con la varita mágica. ¿A vos qué te llamó la atención? Muy importante. Sí. ¿Era alto? Mirá, alto para aquella época. San Martín medía 1,70. Está bien.
Sí, pero era más bajo que yo. Que Claro. yo soy media estatura hoy. Claro. Vos sabés que el único uniforme, un hombre que vivió desde los 11 años hasta al menos cuando se fue en el 22-23 de nuestro país, de uniforme, se conserva un solo uniforme. Y es el del Protector del Perú, que está en el Museo Histórico Nacional, un traje blanco con una banda roja, porque él no le daba importancia a eso. Las medallas se las dio a sus nietas para que jugaran y no quedó solamente ese uniforme de una persona que vivió años de uniforme. ¿Uniforme? Sí, sí. Y era como, mira, para mí la descripción más linda que hay de San Martín, de todas las que conozco, San Martín en 1848 se va al norte de Francia, para no hacer larga la historia, porque había una revuelta en París. Allí vive en la casa de Gerard, Adolphe Gerard, que era un abogado prominente, periodista de Boulogne-sur-Mer. Y tenían tertulias todas las tardes en esos 2 años, y Gerard admirado de San Martín. ¿Qué es una tertulia para los chicos? Es una charla sobre ¿Hay música? temas. No, él también fue una persona muy culta, pero eso lo hizo en París. Ajá. Y hay otra cosa muy linda para contar después. Anoten porque no nos vamos de acá. Hoy hay un especial de San Martín, lo siento. Entonces, San Martín tiene estas charlas a diario. Entonces, cuando muere San Martín, Adolphe Gerard hace la necrología. La necrología, que como todos ustedes bien saben, es el relato de las epopeyas de un ser humano. Entonces, publica en el diario local, que después se replica en todo el mundo, por supuesto en francés, y allí describe en muchas hojas toda la historia de San Martín, y en el medio hay una frase que lo describe, y dice Adolphe Gerard: San Martín era un hermoso anciano, de una elevada estatura que ni el tiempo, ni las fatigas, ni las enfermedades lograron encorvar. Sus rasgos firmes pero simpáticos, su mirada penetrante y viva, sus modales cargados de afabilidad. Había leído todo lo que se podía leer. Hablaba del mismo modo inglés, francés e italiano. Su misericordia inconmensurable. Amaba al obrero, pero lo quería sobrio y laborioso. Pero por sobre todo, y a todos, San Martín siempre les decía la verdad. Yo creo que esta descripción de un ser humano, que podría ser como cualquier otro, distingue el porte exterior, la belleza interna y toda una vida dedicada a sus prójimos. ¿Y la de la música? No solo la música. Ay, se me caen las lágrimas, chicos. San Martín en Francia, en París, cuando estuvo de la mano de Aguado, que era un millonario, allí había sesiones con los artistas más importantes de la época. Y pudo San Martín estudió guitarra, jugaba al ajedrez muy bien, no era fácil ganarle. Y allí conoció a los músicos, a los artistas más importantes de la época, y tal era el personaje de San Martín que el rey de Francia, Luis Felipe de Orleans, lo quiso conocer y lo invitó al palacio a una reunión, a una fiesta, y cuando ingresa San Martín lo hace saltar de la fila, lo toma en sus brazos y le dice que él, rey de Francia, estaba honrado en conocer al hombre que le dio la libertad a América. Así que era una personalidad conocida no solo en nuestro país, sino en el exterior también. Sí, fue muy, muy importante y reconocido. Bueno, San Martín tiene monumentos en todas las capitales importantes del mundo. En Lomas tenemos la Plaza San Martiniana, Victoria Grigera, por ejemplo. En todos lados. En toda América. En toda América, en el Central Park de Nueva York, en Washington. Tuve el honor de dar un discurso en Washington para
para la fecha de su cumpleaños. Sí. Y vos sabés que fue épico porque mientras estaba hablando se largó a nevar. Así que quedamos todos con el pelo blanco. Y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que habitualmente no participan de los homenajes de líderes exteriores, nos mandó una representación de las 3 Fuerzas Armadas de Estados Unidos que nos acompañaron en ese acto. En la marcha de San Lorenzo, ¿no? Que lo nombramos a Cabral y todo, Cabral, el soldado heroico. ¿Tenían estrecha relación y todo lo demás con San Martín? No con Cabral específicamente. San Martín crea el Regimiento de Granaderos a Caballo. Entra en combate en 1813, pero sí, ciertamente lo que se llama el combate, dentro del combate, San Martín se enfrenta a un enemigo, 250 realistas artillados, contra, como dijimos, él hace con 120 granaderos, 2 columnas de 60, la de Bermúdez va por la derecha del convento, él sale hacia la izquierda, Bermúdez da un rodeo muy grande, entonces quien se enfrenta contra toda la metralla es San Martín. Por eso su caballo cae muerto por la metralla. San Martín cae, queda aplastado, y cuando un realista le está por clavar la bayoneta, allí el granadero Juan Bautista Cabral es quien ofrenda su vida para defenderlo. Ciertamente, y San Martín lo destaca en el parte de la batalla, y pide por él, y no solo por él, sino que pide que le den una pensión a la familia de cada uno de los granaderos muertos, en respecto a su vida, su trayectoria, y que sus familias no queden abandonadas por los hombres que dieron la libertad. Y vos fíjate cómo era. Sí. En San Lorenzo hay un intercambio de prisioneros y allí viene un paraguayo llamado Bogado. Ah, mira vos. Que ingresa al regimiento y que termina siendo el último jefe de los granaderos cuando en 1824, en la batalla de Chacabuco, se termina finalmente dando la libertad al Perú. O sea, que alguien que ingresó como prisionero terminó siendo el jefe máximo de los granaderos, que tal es el miedo que le tenían simbólico a San Martín, que cuando vuelven los granaderos disuelven ese regimiento. Claro, porque era una representación viva de lo que había sido el hombre tan poderoso. Y los mezquinos tenían miedo. Y recién, en 1803, Roca recrea el regimiento, y en 1903 y 1907, Figueroa Alcorta lo nombra escolta presidencial, que hasta hoy conserva esa potestad. Ahora, y mira, hay algo muy... perdón. No, contame lo que quieras, yo acá no me voy hasta que te cuentes todo. Hay algo muy lindo, el San Martín lo crea el regimiento con un decálogo interno donde la conducta era dentro y fuera del regimiento. Y tenían que respetar a las mujeres, no entrar en dedicarse al juego, tenían que tener una conducta... afuera y adentro. Y tal fuerte fue que el regimiento de granaderos, aún en los quiebres institucionales de nuestro país, cumplieron con su deber defendiendo al presidente. Y murieron granaderos cuando el bombardeo de junio, el espantoso bombardeo de junio de 1955, cuando bombardean Plaza de Mayo, y también la Casa de Gobierno, mueren allí granaderos estando firmes custodiando al presidente de la nación. Claro. Y vos sabés que... Los valores intactos. Los valores intactos. Yo tuve el honor de ser condecorado, bueno, eso no importa, por los granaderos, pero cuando estaba sentado esperando que me llamen para darme esa condecoración, veo en el piso el rosetón. El rosetón es un dibujo con las cerámicas del piso. Sí. Y ahí está el símbolo de los granaderos, que es la granada. Sí. Pero a ese símbolo, a esa granada, la rodean 4 palabras. Sí. Esas 4 palabras son
honor, Sí. valor, deber y libertad. Esas 4 palabras que tienen contenido, historia y fuerza de patria son las que se puede construir, los 4 pilares que pueden representar el principio del desarrollo de una patria como la soñó San Martín. Tal cual. Ahora, supongamos, amás San Martín, bueno, sos un tipo hiperculto, no hay que decirlo ni nada. Aparte, escucharte es, mis oídos están felices, No, digamos, por favor, han al recibido contrario, nutrición, se han hidratado de tanta información hermosa y de tanto conocimiento y de tanto contenido. Pero supongamos, tenés la oportunidad de sentarte a charlar con San Martín, es decir, ¿alguna pregunta o algo que quieras charlar? Desde uno a uno, decir que tenés la oportunidad, o sea, ¿sos Sí. el fanático que quiere la selfie o sos el que le quiere preguntar cómo tomó determinada decisión o simplemente agradecimiento? ¿Qué te sale? Si lo tuvieras, Aria lo quiso lo vas a llorar. tener enfrente en algún momento. Aria lo quiso llorar, ¿Sí? escucharlo, porque siempre me asombró la fuerza de voluntad que tuvo para que nada corrompa la idea que él tenía de llevar adelante. Tenía todo en contra. Y sin embargo esa fuerza de voluntad, mantener la convicción, mantener los objetivos claros, pues es lo que pasa, no ser corrupto es fácil cuando vos no podés corromperte. Tener valor es fácil cuando vos no te enfrentás a situaciones de riesgo. Decir que tenés un proyecto es fácil cuando no tenés que ejecutarlo. Pero él tuvo todas estas acciones y sin embargo nada torció su rumbo. Así que cuando uno estudia mucho un personaje, en alguna medida dialoga con él. Trata de meterse en sus pensamientos, en sus ideas, el porqué de sus elecciones, cómo pudo profundizar sus amistades, cómo, insisto, esa fuerza de voluntad magnífica, esa fuerza de ser autodidacta, porque San Martín no era un intelectual de los clásicos, como uno dice, que escribió libros, pero sin embargo era un hombre que autodidacta, se formó en idiomas, había leído todo, formó su biblioteca. Imagínate que en esa época no era muy fácil tener una biblioteca, comprarla, sostenerla, mantenerla, digamos, era una cuestión. ¿Tenían buen no poder tan económico habitual. los padres No, Juan de San Martín lo mandaron a España a controlar una estancia de los jesuitas cuando ya los jesuitas habían sido expulsados, por eso nace ahí en Yapeyú San Martín, y no, era un hombre militar, de un desarrollo normal y te diría que hasta justo, ¿no? Justo. Ahí, sí. Qué bárbaro. Bueno, es un especial hicimos, porque es imposible tener una persona tan sabia, con tanto conocimiento, que tengas todo para contarlo de una manera tan didáctica, que quiero que cerremos con lo que hablamos afuera del aire, que tiene que ver con lo que uno deja. Con lo que uno deja y con lo fuerte. ¿Qué debe dejar uno? ¿Te acordás cuando hablábamos recién? Sí, cuando ingresamos, que estuvimos charlando un poco. Sí, te decía que creo que cada uno en la vida quiere trascender de alguna manera, o a través de la religión, pensando en otra vida, a través de la mística. Yo creo que la trascendencia en la vida de una persona, ni hablar lo que hizo San Martín, pero no nada de comparar, sino que la trascendencia es lo que dejamos acá y lo que hacemos por los demás. Y las cosas que en el paso del tiempo uno puede mirar y están, yo tuve la suerte que la vida me permitió hacer varias cosas y hoy pasar por el Museo Sívori, que
que lo pude crear y verlo, la Casa de la Cultura, el ex edificio de la prensa que todavía perdura, también lo pude obtener en la provincia de Buenos Aires, sacarle los impuestos a los teatros para que los teatristas puedan desarrollar culturalmente y no andar penando con que se les cierran los teatros por los impuestos. No sé, cosas que hacen mirarte a la cara de tus compatriotas y sentir que vale la pena. Alguito pudiste hacer. Eso creo que es la ¿Y en la familia? Bien, la familia, ¿sí? Orgulloso. Mis hermanos, mis hermanas. Juan José vive en Madrid hace muchos años, es director de orquesta, fue el que hizo la ópera Evita, Los Miserables, dirigió la Royal Philharmonic de Londres. Junto con Pedro Pablo crearon el cuarteto Supay. Pedro Pablo aparte fue director de la Filarmónica y director del Teatro Colón. Mis hermanas participaron en teatros, Graciela con Pepito Cibrián en Aquí no podemos hacerlo. Mi mamá pintaba y escribía y mi padre tuvo la virtud de mirar y decir: ninguno de mis hijos sale como yo, ni le gusta lo que yo quiero, porque él fue un hombre de empresa, pero tuvo esa inmensa grandeza de dejarnos ser libres y hacer lo que queríamos, aún con las penurias que nos da nuestra patria de subir, bajar, y tratar de sostener las cosas, pero que tanto amamos y que es un país maravilloso. Oh, y un domingo comerse un asado con toda esta familia, no va a faltar la música, la historia, el conocimiento. Qué lindo. Bueno, yo me prendo yo. Claro, yo puedo cantar alguna cuestión ahí, puedo hacer algo, puedo hacer. Ahí está. Coordino toda la cuestión. Bienvenida serás. Eduardo García Caffi, un placer enorme tenerte en el aire de Noticias Contadas. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes y un fuerte abrazo a toda la audiencia y sostengan fuertemente este proyecto que une a nuestra patria y América. Esos lazos son fundamentales, son lazos invisibles que nos entrelazan y que nos hacen sentir lo que somos, hermanos. Gracias. Bueno, seguimos, pasamos la agenda, dale. Agenda 1, agenda 2 y después, no sé si nos alcanza para más. Tengo mucho adentro, así que hoy estoy más que feliz.